Despediste a mi madre en su propia casa. Ven aquí. Neil. Esta es Duna, la obra maestra sin concesiones de Denis Villeneuve. La película y su secuela son aclamadas como obras maestras modernas. Pero a pesar del gran éxito de la crítica, el dominio en taquilla y la penetración cultural, estas películas tenían todo en su contra, y aún así triunfaron. El hecho de que Duna haya funcionado es poco menos que un milagro, porque según todos los indicios, debería haber fracasado. La versión de Duna de Villeneuve es la tercera adaptación de la emblemática serie de novelas de Frank Herbert. Primero, David Lynch intentó llevarlas a la pantalla en los años 80 con resultados mixtos debido a la fuerte edición y a que le quitaron el control de la película. La versión de Lynch es una epopeya truncada, por decirlo menos. Sin embargo, ha reunido una base importante de seguidores de culto a lo largo de los años. No debo temer, el miedo mata la mente. Luego, en el año 2000, los libros fueron adaptados a una miniserie de televisión titulada Duna de Frank Herbert y una serie posterior titulada Los hijos de Duna de Frank Herbert. Estos esfuerzos recibieron una recepción significativamente más positiva durante su emisión, pero desde entonces se han desvanecido del imaginario colectivo. No debo temer, el miedo es el asesino de la mente. Así es, muchacho. Así que, en 2016, cuando se anunció que se estaba preparando un tercer gran intento de adaptación, muchos fanáticos eran escépticos, y con buena razón. A menudo se dice que los libros son inadaptables, pero eso no detuvo a las dos versiones anteriores, ¿verdad? ¿Qué hace que estas novelas sean tan queridas y también tan difíciles de llevar a la pantalla grande? Bueno, grandes secciones de los libros están narradas en primera persona o a través de los pensamientos de varios personajes. Es una serie de libros que se basa en maniobras políticas, traiciones y engaños, y casi siempre estás dentro de la mente de varios personajes al mismo tiempo. Así que, cuando un personaje traiciona y suena a alguien, escucha sus pensamientos y sus razones para hacerlo. Esto podría sonar como algo fácil de eliminar durante una adaptación, pero en realidad es fundamental para el impulso dramático central de los libros y es bastante difícil de quitar. La prueba es simple. Si quitas la mano de la caja, mueres. ¿Qué hay en la caja? Dolor. De manera similar, cuando el protagonista de la serie, Paul, está aprendiendo sobre las costumbres de los Fremen o viendo a su madre, Lady Jessica, manipular a las personas durante escenas formales, estamos dentro de su mente. Aprendemos mientras él aprende. Es una historia muy interior, una que, a simple vista, no pide a gritos ser adaptada a la pantalla grande. ¿Hay secuencias de acción masivas? Sí, pero Frank Herbert no tiene ningún interés en esos aspectos de la narrativa, tanto así que a menudo escribe, y luego pelearon durante como 3 semanas seguidas. Fue una locura, y luego simplemente pasa a otra escena de Paul y Lady Jessica hablando. Nadie ama una escena de diálogo entre madre e hijo tanto como el señor Herbert. ¿Cómo llevas todo eso a la pantalla? Hay tantas trampas que es casi para reírse. Es como si el libro hubiera sido escrito a propósito para ser imposible de adaptar. Hemos estado cruzando cuidadosamente las líneas de sangre para engendrar... ¿Qué? Una mente. Lo suficientemente poderosa como para conectar el espacio y el tiempo. Con cada intento posterior, los cineastas en cuestión decidieron tomar su propio camino. Cada uno tuvo sus aspectos positivos y negativos. Es bastante evidente lo que funcionó y lo que no. La solución más divertida a los problemas presentes es cómo Lynch decidió simplemente intentar que escucháramos los pensamientos de las personas, con resultados muy variados. ¿Dónde están mis sentimientos? No siento compasión por nadie. Pero ese no es el único aspecto de esta historia que es muy difícil de adaptar. También tienes la escala gigantesca, las múltiples razas alienígenas que se vuelven cada vez más locas a medida que avanza la serie, y el hecho de que el hijo de nuestro protagonista se convierte literalmente en un dios gusano. Sí, Leto II, nacido al final del Mesías de Dune y personaje principal de Hijos de Dune, se convierte en un dios gusano que tortura a la humanidad durante 1 milenio. ¿Cómo va a hacer eso una película? Ni tú ni yo tenemos idea. Para recordarte que todos los humanos cometen errores y que todos los líderes no son más que humanos. Pero cuando Villeneuve y Cruz se dispusieron a adaptar el primer libro, hicieron recortes muy estratégicos. Contaron la historia de manera secuencial. La contaron toda desde la perspectiva de Paul y eliminaron algunos de los aspectos más extremos del libro, como los navegantes o parte del intenso tira y afloja político. Y la decisión más arriesgada que tomaron con el libro fue elegir adaptar solo la mitad. Duna, parte 1 se estrenó en 2021, cerca del punto más alto de la pandemia. No había garantía de que hubiera más. No había ninguna perspectiva de una continuación si la película no recuperaba su considerable presupuesto, lo cual parecía una tarea imposible,
en un momento en que la mayoría de los cines literalmente no estaban abiertos. Y, sin embargo, ocurrió un milagro. La película generó ganancias, recibió elogios de la crítica y permitió que Duna, parte 2, entrara en producción. En cierto modo, Duna, parte 2 es una historia más fácil de contar que la primera. La segunda mitad del libro es mucho más una narrativa al estilo de Bailando con Lobos, donde el hombre blanco se convierte en miembro de la tribu. Él también se rebela contra el sistema, y la historia se convierte en algo mucho más oscuro, casi en una historia de guerra. Para la película, acortaron la línea de tiempo, eliminaron algunas de las partes más oscuras que involucraban a los Fremen y a Paul teniendo un hijo que murió, y se apegaron a una narrativa más clara y simplificada. También cambiaron la forma en que manejaron la idea de que Lady Jessica diera a luz a la hermana de Paul, a Alia, y que ella fuera una niña superdotada, hipersabia y con poderes psíquicos. Honestamente, lo que optaron por hacer en las películas es quizá aún más extraño. Tienen a Alia en el útero hablando con Paul y dándole orientación desde el futuro, y sin embargo, curiosamente, realmente funcionó. Hermano mío, mi querido hermano, no estás preparado para lo que viene. Duna, parte 2, es nada menos que una obra maestra. Es casi increíble que hayan logrado que esta película funcionara al nivel que lo hizo. Quiero decir, hay grandes secciones que están en blanco y negro por el amor de Dios. Normalmente eso sería una sentencia de muerte para una película de gran presupuesto de un estudio, pero no en este contexto. Y después del éxito de la parte 2, por supuesto, todas las miradas se volvieron hacia el Mesías de Dune, el segundo libro de la serie. Mucha gente veía el viaje de Paul como una fantasía de poder, como la historia heroica de un hombre contra el sistema, con una vida al límite y a punto de romperse, como un líder justo que encuentra su voz y logra que personas de todas partes se unan y se rebelen contra sus opresores. Esto era exactamente lo opuesto a lo que el libro de Herbert pretendía. Él quería escribir un libro sobre lo peligroso que puede ser seguir a líderes carismáticos, y eso es lo que se suponía que debía ser Mesías. Un epílogo sobre la historia existente para dejar claro el mensaje. Puede que tengan curiosidad por escuchar mi versión de la historia, ¿no crees? Soy Paul Atreides, hijo de Leto Atreides, duque de Arrakis. Duna 3 aún está a meses de estrenarse, pero parece que tomará el mismo enfoque para adaptar la historia que las dos anteriores, tomando el núcleo de la historia, adaptándola de manera bastante fiel, pero simplificándola un poco. Pero el hecho de que hayamos llegado hasta aquí es nada menos que un milagro. Lisan al-Gaib, voz del mundo exterior, es su nombre para el Mesías. Cuando anunciaron Duna parte 1 como solo la primera mitad del primer libro, parecía inevitable que fuera otro más en una larga lista de intentos de iniciar franquicias que no llegaron a nada. Villeneuve y compañía han tomado una franquicia de libros de 50 años que tuvo 2 intentos algo exitosos de adaptarla y la convirtieron en una franquicia muy conocida. Como es costumbre en Tinseltown, los ejecutivos de desarrollo sin duda se están preguntando, ¿es esta una fórmula repetible? Y creo que todos sabemos que no lo es. Esta fue la combinación perfecta de material original, visión creativa y un director que no se conformaría con soluciones sintéticas. El hecho de que hayan ido a Abu Dhabi y Jordania para filmar las películas es un ejemplo perfecto. Si otro director hubiera hecho estas películas, el estudio habría ordenado que se filmaran en un set de estudio con un ejército de pantallas verdes. Pero gracias a la visión creativa de Villeneuve y a su comprensión de lo importante que es documentar algo real. Si no hubiera venido de una racha impresionante de proyectos justo antes de esto, no habría manera de que pudiera haber convencido a Warner Brothers de apoyar esta visión. La combinación de la historia correcta, el director adecuado, las decisiones creativas acertadas y, lo más importante, que la gente apoyara esa visión, dio resultado. De vez en cuando, muy rara vez, estas cosas realmente funcionan como se supone que deben hacerlo. Una religión guerrera que enarbola la bandera de los Atreides en nombre de mi padre. Legiones fanáticas adorando en el santuario del cráneo de mi padre. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. ¿Qué opinas? ¿Hay otra franquicia que, en manos menos capaces, habría sido un completo desastre? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y por supuesto, dale like, comenta y suscríbete para más videos nostálgicos como este.